noticias, como se lo adelantaba, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz Inés Gómez Montt, fue detenido en los Estados Unidos, está acusado en México por delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal, delincuencia organizada. Fue detenido hace un mes en Miami, en Florida, por un tema migratorio. Se encuentra actualmente en el Centro de Procesamiento de Servicios de Chrome North. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Como siempre, te saludo con muchísimo gusto y con este tema ahora. ¿Cómo estás, César? Muy bien, mi querido Juan, como siempre un placer saludarte. ¿Quién es este sujeto? Víctor Manuel Álvarez Puga, además de esposo de una actriz, de Inés Gómez Montt, estaba prófugo desde hace muchísimos años, acusado de varios delitos. Estamos hablando, además, de una malversación de casi 3,000 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. César. Fíjate, Juan, que él es abogado. Él, junto con su hermano, pusieron un despacho que era Álvarez Puga y Asociados, y ellos se dedicaban a trabajar trámites en cuestiones fiscales. También así que tienen representación en todos los estados de la República y llevaban obviamente, gran parte de facturación con grandes empresas y con algunas entidades gubernamentales. En este caso, este personaje es acusado de malversación, obviamente, por medio de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, porque se le acusa de crear un esquema de empresas que existían en papel, pero que en la realidad no pagaban impuestos al Servicio de Administración Tributaria. En pocas Factureras, palabras, empresas las fantasma. factureras, exactamente, las factureras. Y obviamente cuando a él en su momento se le hace un requerimiento, este personaje va al SAT, realiza un primer pago y el SAT le dice, no, lo que pasa es que tú adeudas poco más de 2.400 millones de pesos de pagos de impuestos, y es donde se tiene conocimiento que se inicia una carpeta de investigación en su contra. Estamos hablando del año 2021. Y desde aquel entonces existió una orden de aprehensión que se giró en su contra, y que 4 años después nos enteramos que es detenido, pero por una cuestión migratoria en los Estados Unidos, cuando nosotros teníamos entendido que existía una orden de aprehensión y además una ficha roja con orden de captura con fines de extradición para nuestro país. Entonces, en este momento, pues la pregunta es a la Fiscalía General de la República si efectivamente ya están haciendo los trámites para que se pueda ejecutar esa orden de aprehensión y pueda ser repatriado y presentado ante un juez de control en nuestro país. Oye, a ver, además de facturero, de evasor de impuestos, de dueño de empresas fantasmas, está señalado de haberse beneficiado de concesiones directas durante el sexenio de Peña Nieto. ¿Qué se sabe sobre esto y qué posibles vínculos podría tener con funcionarios de varios niveles? Fíjate, lo que pasa es que a él se le acusa de que se simularon muchos contratos donde él firmaba los contratos por medio de sus empresas, donde él era representante legal o era administrador único junto con su hermano, y que ellos sí cobraban los servicios, pero que el servicio no se le otorgaba a varias dependencias del Estado, entre ellos varios contratos de seguridad, en donde nunca se hacía el trabajo, pero sí se realizaban los cobros. Entonces, por supuesto que esta simulación y esta defraudación fiscal, aunado a la delincuencia organizada, pues por supuesto que es un personaje de alto perfil, y que hay que recordar que el hecho de que esté casado con esta actriz, Inés Gómez Montt, pues también hizo que participara el despacho de Fernando Gómez Montt, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. A ver, César Gutiérrez Priego, cuando Juan José Guerra Abud era titular de la Secretaría de Medio Ambiente, bueno, pues presuntamente habría dado una concesión por parte de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo y Terrestre y Ambiente, perteneciente a esta secretaría, el 28 de abril de 2015. Pues estamos hablando aquí de un entramado en el que funcionarios de distintos niveles estarían involucrados. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Pues me parece que la pregunta es más que obvia, mi querido Juan. Incluso habrá varios secretarios de Estado que están involucrados, porque además pues hay que recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho un seguimiento del dinero, incluso había hecho el aseguramiento de un par de cuentas, y que en aquel momento un juez federal, por medio de un amparo, descongeló estas cuentas y regresó el dinero tanto a Inés Gómez Montt como a Víctor Álvarez Puga, y que posteriormente fue cuando la Fiscalía General de la República fue donde solicita por medio de la orden de aprehensión la ficha roja, y hasta el momento no sabemos a dónde quedaron esos recursos,
pero sí se sabe la triangulación de dinero y muy posiblemente la Fiscalía General de la República nos informará hasta dónde están los alcances de los contratos que recibió en su momento el Víctor Álvarez Puga. Y también me parece que del actuar de ciertas autoridades, porque la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, es decir, la CEIDO, en el 2016 desestimó este caso, César Gutiérrez Priego. Sí, por supuesto, y ahí es donde entran nuevamente todos estos grandes amigos que se tenían y tráfico de influencias, en donde por lo menos tenemos conocimiento que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues era una persona que estaba protegida y era intocable, ¿no? Y además él presumía que obviamente el tío de su esposa, Fernando Gómez Montt, pues era una persona que era socio y que estaba ligado con ellos, cuando pues obviamente él tenía un despacho independiente, pero que sí se vio beneficiado con este esquema, que hay que recordar que es muy parecido al que utilizó también Genaro García Luna, en donde se le entregaban contratos de diferentes dependencias del Estado, pero que no se brindaban los servicios o que se brindaban nada más de forma parcial, pero sí se realizaba el cobro completo, el 100% del trabajo que se había firmado por medio de un contrato, cuando aún así no se realizaba. César, ¿y cuándo podría llegar a México para responder con las autoridades de nuestro país este sujeto? ¿Y qué hace falta para que esto suceda? En primer lugar, tenemos que saber si la Fiscalía General de la República ya hizo el requerimiento a las autoridades norteamericanas y si la Secretaría de Relaciones Exteriores está apoyando en lo que es la solicitud de la captura ya en este centro que se encuentra él, que es un centro migratorio, ¿no? Porque a él lo detiene personal, gente del ICE, agentes del ICE, porque su situación migratoria se encontraba irregular. Él había ingresado con una visa de turista, no tenía una visa de trabajo y había permanecido durante más de 6 meses. Se da esta detención. Hay que recordar que en teoría, con la simple solicitud y la ficha roja que ya existe por parte del gobierno mexicano, se tendría que realizar la captura y tendríamos que verlo a él que viniera a México. Lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de Julio César Chávez Jr. Pero hay que recordar que también está la situación de Carlos Treviño, el exdirector de Pemex, que él hizo una solicitud por medio de sus abogados de asilo político. Entonces necesitamos que la Fiscalía General de la República nos aclare, porque si se hace el trámite para que este personaje sea extraditado, en menos de una semana lo veríamos en México. Pero en caso de que un juez federal le autorizara a él a hacer esta solicitud por considerarse un perseguido político, podría ser el mismo caso que pasó con el exdirector de Pemex. Pues César Gutiérrez, pero nosotros pendientes de que esta persona responda ante las autoridades de nuestro país, pero muy importante que los recursos regresen a donde tienen que estar, que es en el SAT, que es en las arcas de la nación, para que se utilicen en donde más se necesite. Muchas gracias, César. Al contrario, un placer, mi querido Juan, que pases buena tarde. Y con esto regreso a la Cámara de Diputados con mi compañero